Buenas tardes, profesora Deris Palespino Navarro, de la asignatura Sistema Internacional Contemporáneo y su Ordenamiento, de parte de los estudiantes de tercer año de la Escuela de Relaciones Internacionales. En la licenciatura en Seguridad Nacional y Sistema Internacional, presentan el siguiente trabajo semestral de la Corte Internacional de Justicia. Buenas tardes, profesora. Nosotros, el grupo de tercer año de la licenciatura en Seguridad Nacional y Sistema Internacional, le damos la bienvenida a nuestra presentación. Hoy abordaremos un tema de suma importancia y relevancia en el ámbito de los derechos humanos y la justicia internacional. El caso de la detención ilegal y la tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre. Este caso, que data de junio de 1997, involucra grave violación de derechos humanos cometida por la autoridad mexicana. La trascendencia de este caso radica en su llegada a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde se buscó justicia y reparaciones para la víctima. A través de este análisis exploraremos las implicaciones legales y humanitarias de las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y su impacto en la protección de los derechos humanos en la región. Esperemos que esta presentación le brinde una comprensión profunda de los desafíos y los avances en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Por parte de la Corte Internacional de Justicia, el reconocimiento de responsabilidad internacional se refiere a la capacidad de los estados de ser considerados como responsables por actos ilícitos que violen obligaciones internacionales. Esto incluye que en los hechos ilícitos un estado puede ser considerado responsable si se demuestra que ha cometido un acto que viole el derecho internacional. Como prueba de daño, la parte afectada debe demostrar que ha sufrido un daño como resultado de la acción ilícita. Y la reparación de la Corte Internacional de Justicia puede ordenar al Estado responsable que compense el daño causado, ya sea mediante indemnización o restitución. La Corte Internacional de Justicia ha tratado varios casos que han sentado precedentes sobre la responsabilidad internacional, contribuyendo al desarrollo del derecho internacional. Competencia y admisibilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre. Claro, ellos tienen competencia y admisibilidad, ya que México como Estado en el año 1987 ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos de tratos crueles o tratos inhumanos. En ese caso, el Estado mexicano no cumplió el convenio. Por eso la Corte tiene competencia, ya que los señores antes mencionados alegan que le violaron las garantías judiciales y fueron cruelmente torturados y psicológicamente. Gracias. Cada uno de nosotros tiene el poder de abogar por el cambio y exigir la justicia y equidad para todos. La decisión de México en el 2013 de reconocer su responsabilidad internacional por la detención ilegal de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre representa un momento crucial para el cambio hacia la justicia y reparación del país. Este reconocimiento no solo es un acto de acotabilidad, sino también refleja una mayor apertura del Estado para confrontar su historial de violaciones a los derechos humanos. Reflexionar sobre este caso implica considerar varios aspectos. Primero, subraya la importancia de que los estados asuman la responsabilidad por sus acciones, lo cual es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Al hacerlo, envía un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la impunidad y el compromiso para proteger los derechos humanos. En segundo lugar, este caso resalta la necesidad de fortalecer las instituciones del sistema de justicia. La detención ilegal de estas personas pone en manifiesto las fallas en los procedimientos legales y la protección de los derechos de los ciudadanos. Para que el reconocimiento de responsabilidad tenga un impacto real, es esencial que se implementen reformas que prevengan futuros abusos y que garantice el respeto a los derechos fundamentales. Además, el caso invita a una reflexión más amplia sobre la situación de los derechos humanos en México. A pesar de este avance, persisten numerosos desafíos como la violación, la corrupción y la falta de acceso a la justicia. Por lo tanto, es crucial que el reconocimiento
de responsabilidad se traduzca en acciones concretas que promuevan una verdadera cultura de derechos humanos. El caso Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre fueron estos ciudadanos detenidos y torturados en México en 2013. Este es un claro ejemplo de violación de los derechos humanos y la importancia de la responsabilidad y la transparencia gubernamental, como la necesidad de proteger los derechos de todas las personas. Esto no admite la responsabilidad por parte del gobierno mexicano, donde da un paso significativo hacia la justicia y la rendición de cuentas. Sin embargo, esto no admite y no borra los daños sufridos por estos dos ciudadanos. Es importante la prevención de tales abusos y la necesidad de proteger a los ciudadanos de la violencia y el maltrato, sino también la lucha continua de los derechos humanos y la justicia social. Es necesario responsabilizar a los culpables de estos crímenes, sino también implementar cambios sistemáticos para prevenir tales abusos en el futuro. Es importante fortalecer las instituciones de justicia, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas y garantizando el respeto a los derechos humanos básicos de todas las personas. Sin más, recordando que cada individuo tiene que jugar un papel importante en la justicia y el respeto a los derechos. Tarde nos tocó el análisis del caso sobre derechos en caso de las violaciones y derechos humanos en vista del reconocimiento de la responsabilidad del hecho y de violaciones del derecho efectuadas por el Estado respecto a los cuales ha cesado la controversia de este proceso en México. Es responsable. ¿A qué se debe esto? Respecto a la violación del derecho de la integridad personal, el Estado reconoce que es responsable por la violación del artículo 5.1 y 5.2 y los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura debido a después de su detención de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre fueron sometidos por tortura durante el tiempo que estuvieron en custodia en agentes policiales. Y previo a rendir sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público. Asimismo, la violación a dichos derechos se produjo por la falta de investigación de las alegaciones de tortura, a pesar de que había indicios de su ocurrencia. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es un mecanismo clave para la protección de los derechos humanos en el ámbito interamericano. Presentación de la petición. La petición la puede presentar cualquier persona, grupo de personas u organización no gubernamental legalmente reconocida por uno o más Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. ¿Contra quién? Contra un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos que haya violado derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Requisitos para presentar la petición: identificación del peticionario, descripción de los hechos que constituyen la violación, identificación de los derechos vulnerados, pruebas o documentos relevantes, agotamiento de los recursos internos y presentar dentro de un plazo de 6 meses desde la notificación de la decisión final. Procedimiento ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es un proceso judicial que permite a las personas o grupos de personas que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos presentar sus casos después de haber agotado todos sus recursos en el país. Solo los estados partes y la Comisión tienen el derecho a someter un caso a la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos mediante una petición para denunciar una violación de los derechos humanos. Esto se lleva a cabo mediante un formulario que se envía al sitio web o se escribe un documento aparte y luego se sube al sitio web de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entre los
pasos para llevar un caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos están la exhaustividad de recursos internos, imposición del caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, proceso ante la Corte Interamericana si la Comisión considera que haya habido una violación grave de los derechos humanos y no se ha alcanzado una solución amistosa. Etapas de procedimiento ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Admisibilidad. Fase escrita. Audiencia pública. El procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está diseñado para proteger justamente los derechos humanos en el ámbito del sistema interamericano, abarcando casos de violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. A continuación, detallo los procedimientos, que en primer lugar tenemos la presentación de la petición, que es la denuncia inicial. En segundo lugar tenemos la admisibilidad, que es la evaluación de los requisitos. En tercer lugar tenemos fondo, que es la investigación que se realiza de la violación alegada. Por cuarto puesto tenemos la solución amistosa, esta sí es opcional. Quinto, informe de fondos, recomendaciones al Estado, que vienen siendo las recomendaciones del Estado al Estado. Como sexto punto tenemos la remisión a la Corte si es que aplica y la supervisión del cumplimiento. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Soy el estudiante Ezequiel Pérez y en esta ocasión voy a hacer un breve resumen sobre el caso donde México tuvo responsabilidad internacional. Dicho esto, es oportuno mencionar a los señores Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre. Estos ciudadanos fueron detenidos de manera ilegal, torturados por agentes de la policía en 1997. Posteriormente fueron condenados a largas penas en juicio donde se violó el debido proceso. ¿Por qué México tuvo responsabilidad internacional? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que México tuvo responsabilidad internacional ya que violó varios de los derechos de los señores García y Sánchez, derechos como la integridad personal porque fueron torturados y sometidos a malos tratos durante su detención, derecho a la libertad personal porque fueron detenidos de manera arbitraria y no había una orden judicial, derecho a una garantía judicial porque fueron sometidos y violados los derechos durante el proceso judicial y fueron sometidos a un juicio injusto y porque las pruebas que presentaron fueron obtenidas mediante tortura. Muchas gracias. En el 2013, México reconoció su responsabilidad internacional por la detención ilegal de los ciudadanos Juan García y Santiago Sánchez. Las víctimas fueron detenidas arbitrariamente por la Policía Judicial del Distrito Federal en 1997. Durante su detención, las víctimas fueron sometidas a torturas tanto físicas como psicológicas para obtener confesiones que los incriminaran en un delito y así poder comparecer ante un ministerio público, los cuales se le impusieron penas de 3 y 40 años de prisión en violación de garantías del debido proceso. Las víctimas estuvieron en el reclusorio preventivo Varonil Oriente durante 15 años, 10 meses y 12 días. No fue hasta el 18 de abril de 2013 que se le da la libertad a las víctimas. Organizaciones como lo fue los Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional y abogados y abogadas por la justicia y derechos humanos trabajaron en la defensa de las víctimas. México reconoció su responsabilidad internacional. Se destacó principalmente por lo que fueron los derechos de las víctimas y particularmente por lo que fue el proceso legal injusto y las torturas de las víctimas. El 6 de junio de 1997 fueron detenidos de forma arbitraria los señores Juan García de la Cruz y Santiago Sánchez por los delitos de portación de arma,
que de solo uso exclusivo del ejército y la fuerza aérea. Mientras estaban detenidos, fueron torturados, amenazados, tratados de forma inhumana para que se autoculparan por los delitos antes mencionados. Fue entonces en el año 1998 cuando un juez dictó sentencia por los delitos de portación ilegal de armas de uso exclusivo militar por 3 años de prisión. Fue donde se le violentaron los derechos de la Convención Americana y los tratados interamericanos. En el año 2001, un juez dictó sentencia por los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, lesiones personales por 40 años y 1000 días multas. Fue entonces en el año 2011 cuando se inició una investigación de oficio por la Comisión de Tortura. Durante la investigación fue entonces en el año 2013 donde la primera sala penal revocó la sentencia antes mencionada, ya que las personas habían sido detenidas de forma arbitraria y torturados para obligarlos a autoculparse. Buenas tardes, profesora. Para poder aportar y concluir referente al caso de la detención ilegal de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, podemos mencionar que este caso refleja un reconocimiento significativo por el Estado mexicano sobre la violencia de los derechos humanos. También es importante mencionar que este caso subraya la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y la integridad de los procesos legales. También es importante mencionar que este caso conlleva a realizar reformas en las instituciones de seguridad y la justicia para prevenir futuros abusos. Este caso es un recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de avanzar hacia un sistema que priorice la justicia y el respeto de la dignidad humana. Buen día, profesora. Soy la estudiante Danisa Polanco. En este caso, pues me ha tocado concluir un poco sobre el caso expuesto. Pues en el 2013, el reconocimiento por parte de México y de su responsabilidad internacional en la detención ilegal pues, de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre representó un paso importante en el fortalecimiento del sistema de justicia y la protección de los derechos humanos en el país. Pues al aceptar su responsabilidad, el Estado mexicano cumplió con sus obligaciones ante la comunidad internacional, especialmente bajo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Este acto no solo buscó reparar el daño causado a las víctimas, sino también enviar pues, un mensaje claro sobre la importancia de garantizar el respeto de los derechos fundamentales como la libertad y la seguridad. Esta acción pues refleja un compromiso del Estado mexicano con la mejora de prácticas judiciales, penitenciarias, así como la reparación o en gran parte pues la búsqueda de la reparación de las víctimas sobre el abuso estatal, ya que al final pues no se logró en realidad cumplir con todas esas debido a que las dos víctimas pues no fueron encontradas y no fueron resarcidas como se debió y que las victimarios tampoco, uno supuestamente falleció y el otro tampoco fue encontrado. Entonces, lo único que queda es el sabor ese de que no se cumplió en su totalidad, pero que el Estado mexicano trató de cumplir con las sanciones expuestas. Y bueno, eso sería todo, profesora. Muchas gracias.